Queremos saludarles una vez más en esta oportunidad y vamos a continuar lo que la semana pasada analizamos un poquito. Sin embargo, estos son solamente unos elementos, hermano Oscar, pero cada quien puede profundizar en su hogar estudiando y analizando más profundamente estas preciosísimas verdades que nos presenta la Santa Biblia. El día de hoy tenemos la inquietud de quiénes son los que están del lado de Dios y quiénes son los que están del lado del maligno o de la falsa adoración. Ahora, ¿cuáles son los elementos distintivos y significativos que es el énfasis de esta semana? Interesante pregunta y análisis sobre este tema número 2, el sello de Dios y la marca de la bestia en su segunda parte. Bienvenido de nuevo a este programa muy especial de estudio de la Palabra de Dios de Escuela Sabática, haciendo un resumen muy importante de esta semana, como también bienvenida a este estudio a todos y cada uno de nuestros televidentes, hermanos y amigos. Pastor, bienvenido también. Gracias. Para darle este comentario, este análisis y este aprendizaje sobre todo, ¿verdad? Claro. Así que iniciamos, Pastor. Sí, claro. Como siempre, hermano Oscar Batz y su servidor, el Pastor Rudy García, en Conexión 7. Así es, en Conexión 7. Muchas gracias. ¿Quiere usted leer ahí la cita? Sí, exactamente. Quiero compartir de nuevo Apocalipsis 7, versículos 2 y 3. Dice la palabra de Dios: entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, quienes habían recibido poder de dañar tierra y el mar, y les dijo: no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Interesante, muy interesante. Ahora, esta cita venía la semana pasada y vuelve otra vez hoy. Así es. Ahora, es interesante que dice que hay un clamor, que detengan un poquito el momento en que Jesús tendrá que culminar con este conflicto. Porque falta sellar a los escogidos, a los hijos de Dios, y detengan los vientos de la tierra. Para mí, vientos son muchas tierras, de acuerdo, muchos pueblos. Pero también en los vientos y en las aguas se mueven, nuevamente vuelvo a recalcar, lo que es lo político, lo religioso y lo económico. Lo económico mueve mundialmente a todos los países. Los reyes de la tierra, los sistemas, no importa que sean anarquistas, comunistas, nacionalistas, capitalistas, lo que sea, o en esta época de la globalización, sin dinero no se mueve nada. Totalmente. Y cuando el dinero se manipula de una manera maléfica, por así decirlo, puede causar daños. Y cuando el dinero se utiliza de manera positiva, puede ser de mucha bendición. Y ese es un punto interesante que la lección en esta oportunidad nos va a presentar, hermano Oscar, ¿verdad? Así es. Y lo religioso también, porque todas las personas adoran a Dios. Y si no a Dios, adoran a su ídolo, a quien sea. Pero todos tienen dentro de sí esa conciencia que dice que hay que adorar algo. A veces se adoran hasta a sí mismos, egocéntricos, pero eso es otra cosa. Pero siempre está el factor de adoración, lo religioso. Y lo político, pues no podemos nosotros vivir ajenos a la política, porque todo el desarrollo social de todas las naciones está dentro de un marco político, étnico, geográfico, como sea, pero lo político es fundamental. Y es que así es, no somos nómadas, estamos en ya civilizaciones organizadas, donde estos 3 factores son elementos fundamentales y que los enfoca en nuestra lección esta semana. Y en cumplimiento, pastor, a lo que es la gran comisión que dice la palabra del Señor, que el Evangelio tiene que ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo, pues bajo ese aspecto es donde usted resaltaba lo político, lo económico, lo religioso, al cual estamos viviendo hoy en día en el tiempo del fin. Y por supuesto estamos aquí viendo el tema esencial, que es la adoración entre lo que es el sello de Dios para los hijos de Dios
y la marca de la bestia, a la cual hoy sí nos vamos a referir. Pero no podemos ser ajenos a estos elementos, a estos factores. Y sin embargo, sin ser ajenos, estar dentro de esto, Jesús lo dijo: yo te ruego, Padre, por ellos que están en el mundo, pero no son del mundo. No son del mundo. Tenemos que, como dice usted en la Gran Comisión, representar a Cristo Jesús. No doblegarnos, aunque venga presión económica, aunque venga presión política, aunque venga presión religiosa. Nosotros no debemos doblegarnos a la fe basada en la palabra de Dios. Pero tampoco tenemos que llegar a ser legalistas. Tampoco tenemos que llegar a buscar que nos persigan. Por supuesto. Tenemos que mantener el equilibrio. O tampoco nosotros podemos acelerar los hechos. Dios tiene un cronograma. Y nosotros solo debemos orar, estar diligentemente estudiando su palabra y sirviendo y anunciando que Él viene por segunda vez. Cuando llegue el momento, pues ahí se va a ver. Así es. Vamos a abrir rápidamente el comentario, ¿verdad? Con esta lectura de... Hay una cita interesante. Hay una cita especial, pastor. Maranata, el Señor viene, en su página precioso. 194, que quiero compartir, estimados televidentes. Entre los habitantes de la tierra hay dispersos en todo el país, quienes no han doblado las rodillas a Baal o ante Baal, como las estrellas del cielo que solo se ven de noche. Estos fieles brillarán cuando las tinieblas cubran la tierra y densa oscuridad los pueblos. En la hora de la más profunda apostasía, cuando se esté realizando el supremo esfuerzo de Satanás para que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, según Apocalipsis capítulo 13, 16, reciban so pena de muerte la señal de lealtad a un falso día de reposo. Y termina con esto muy importante, de acuerdo a Filipenses capítulo 2:15. Y estos fieles resplandecerán como luminares en el mundo. Profunda lectura, sí, ¿verdad? E inspiración del Espíritu, lo decía, pastor. Esta cita es impresionante y nos hace meditar. Cuando nosotros tenemos un problema en el cuerpo o una infección por un virus, el virus ataca, pero la parte más débil del cuerpo es la que estalla. Para no ir tan lejos con el famoso COVID que acaba de pasar, ¿va? Algunos la parte más débil era la garganta, algunos la parte más débil eran los pulmones, para otros la parte más débil las coyunturas. Y en este caso Satanás es tan astuto que busca la parte más interesante de adoración. Y en este sentido va en relación al tiempo de adoración que Dios estableció desde la creación. Dijo, toda la semana pueden trabajar, pero hay un lapso de tiempo que quiero que ustedes estén en contacto conmigo para adorar, como pasa en el cielo. Pero vamos a entrar en detalle más adelante. Sí. En este aspecto, la herida mortal, como fundamento y base, vamos a tener el libro de Apocalipsis capítulo 13. Ahí se hablan de dos bestias, ¿verdad? Y también haciendo referencia a Apocalipsis capítulo 12, 6 y Daniel 7, 25, el cual usted ya había mencionado en su momento. Ahora bien, pastor, cuando se habla de la bestia, es un término a veces que muchos... ofensivo, piensan que literalmente será una bestia, ¿verdad? Pero... Pues como explicamos en lecciones anteriores, creo que fue una quinta lección anterior, que esto tiene que ver con Apocalipsis 7. Con Daniel 7. Daniel 7. En Daniel 2 nos dan una descripción de las naciones desde el punto de vista étnico, geográfico y político. No es lo mismo que Daniel 7. En Daniel 7 nos presenta a las naciones como bestias. Porque lo bestial es lo que no razona. Y es la forma en que Dios presenta un sistema que está en contra de él. Por ejemplo, Babilonia es una bestia como un león, con una herencia de tradiciones y costumbres paganas
que hereda después el oso, los medos persas. Y que los medos persas lo pasan y Grecia recibe toda esta herencia bestial de Babilonia y de Medio Persia. Note el lenguaje que estoy diciendo. Y cuando llega a Grecia, un leopardo con 4 cabezas, bestial, y más que bestial, satánico, porque toda la tradición y el paganismo griego, a través de la filosofía y sus luchas políticas militares, hace que mucha gente se olvide de Dios, el creador del universo. Y entonces viene la Roma pagana, hereda toda esa cultura pagana de las bestias anteriores. Y después el cuerno pequeño, que lamentablemente es el sistema papal, todo ese paganismo lo mezcla con el cristianismo, para quedar bien con los paganos y para quedar bien con los cristianos. Y en esa mezcla de paganismo se trata de borrar a Dios como creador del universo. Ese es el problema. Y en resumen acá, pastor, desde el año 538 hasta el año 1798, lo que en suma sería 1260 Exacto, años. Lo que venimos hablando, ¿verdad? Veníamos hablando. ¿Qué pasó? Demasiado. Parte de ello también usted explicaba. Pero aquí resaltando el sello de Dios y la marca de la bestia. Aquí hay otro punto. Sufre la ciencia, sufre la educación, sufre el desarrollo de los pueblos, sufre la economía. En 1260 años tuvieron secuestrado todo. Tenían colapsado todo el sistema económico de Europa, la política. Y la religión. La ciencia, el conocimiento. Mire, a Galileo lo condenaron solo por decir científicamente que la Tierra no es el centro de la Tierra. Perdón, el centro del universo. Y así condenaron a muchos científicos. Entonces todo esto predispuso para que cuando llegara 1798, con la famosa Revolución Francesa, mucha gente estaba amargada por la religión y negaron profundamente a Dios. Y Francia, que fue la que pegó el golpe a Pío VI, cuando el general Berthier lo llevó preso, esa herida mortal. Entonces Francia promulgó sus ideas. Recuerden que en la Universidad Nacional de Francia, Charles Darwin, su tesis, el origen de las especies, que viene a relucir en 1844. Y Marx y Engels, su base está en Francia, de un comunismo, de la equidad de las clases sociales, pero que niegan a Dios. Totalmente. Y luego en Francia, Sir Stanley Ross, también con lo del trabajo, que el trabajo es una maldición, mientras que Dios la estableció en Génesis como una bendición. O sea, todo en contra de Dios por el sistema inicuo que tuvo secuestrada a toda la población. Pero recordemos que en el 1492 se descubrió América y fue un refugio para muchos seguidores de Dios. Refugio en el sentido de que vinieron los peregrinos a América, en el norte, adorar libremente. Exactamente. Y aunque algunos de ellos olvidaron también adorar a Dios y masacraron a pueblos, ¿verdad? Pero dentro de los planes perfectos de Dios. Pero hubieron fieles. Esta gente pobladora de la parte de Europa vino a América, ¿verdad? Dios tenía un lugar para ellos, ¿verdad? Exacto. Ahora, hagamos notar, o hacemos notar, que en 1260 años hubieron fieles. Los hugonotes, los valdenses, los cuáqueros, los morados. Hubieron varios pueblos fieles, como hombres también, Melanchthon, Calvino, Lutero, Juan Knox, Juan Hus, muchísimos que entendieron la palabra de Dios perfectamente y defendieron esa palabra de Dios hasta que finalmente terminó esta etapa crítica, pero volverá en los últimos días. Amén. Volverá esta persecución terrible por la fe en Cristo y en Jesús. Ese tiempo, pastor, la apostasía, pues como se mencionaba, se iba a manifestar el hombre de pecado, lo que dijo Pablo en 2 Tesalonicenses, capítulo 2 y 4. ¿Cómo Pablo advierte a la comunidad cristiana acerca de la apostasía y cómo repercute hoy en día, pastor, en nuestro tiempo? Mire, el problema es que en 1260 años se cambió muchísimas cosas.
De lo simple se llevó a lo confuso. De lo simple y claro se llevó a lo confuso. Por ejemplo, el asunto de las velas, el asunto de ir a adornar a los muertos, el asunto de creer en los espantos, bueno, el espiritismo, la inmortalidad del alma, que es una de las armas satánicas más fuertes, de los aparecidos y todo eso. Y luego las penitencias, las bulas papales y sacrificios y todo eso que vino a cambiar la salvación. Pero lo más terrible de todo esto fue quitar a Cristo como mediador y poner al sacerdote terrenal como el representante que puede perdonar pecados, y el único que perdona pecados es Cristo Jesús. Lo mencionamos un poquito la semana pasada, pero lo volvemos a recalcar hoy porque esto es de vital importancia. Aparte de eso, hermanos, hace cambios trascendentales. Cambia la ley, elimina un mandamiento y divide en dos el séptimo, el décimo. Hace atrocidades, dice, ya no más Biblia, ahora la tradición. Hay cambios terribles. Hay situaciones de adoración que son increíbles y se crean órdenes de acuerdo a los intereses políticos y económicos de cada cultura, como hablamos la semana pasada. Entonces, este sistema es bestial en ese sentido, porque quiere borrar a Dios definitivamente de todo lo que es Dios, ¿verdad? Y es la estrategia de Satanás, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice el otro tema, la estrategia final de Satanás, de acuerdo a Apocalipsis 17. Ahí encontramos exactamente, entonces, pastor, cómo la misma supremacía papal viene fuertemente, ahora sí, a perseguir ahí sí que no tanto a la religión, sino a los fieles creyentes que están fieles a la ley de Dios, a la observancia del verdadero día de reposo. Ahora, ese es el otro punto. Por supuesto. El espiritismo, en primer lugar, y en segundo lugar, la adoración en el día correcto que Dios señaló. Pero Satanás es astuto, crea una crisis. Y después de tener la crisis, aparentemente es la solución. Por ejemplo, nuestro mundo ahorita está en un caos económico, caos del ambiente, caos en la familia, caos en la moral, caos en la religión, caos en todo. Entonces ellos buscan un líder ecuánime, un líder que pueda solucionar sus problemas económicos, sus problemas políticos, sus problemas sociales y sus problemas espirituales, por así decirlo. Y ese líder, tiene que ser un ente diplomático, astuto, que se maneje en toda la tierra. Pero he ahí la cita que leímos al principio. Detengan, dice, porque hay unos fieles que todavía tienen que ser sellados. Y entonces con esos poderes económico, político, religioso, va a iniciar una persecución contra los verdaderos adoradores de Dios, como fue en 1260 años de persecución. Así como sufrieron los valdenses, los hugonotes, los cuaqueros, los morados, los bohemios. El remanente de Dios en los últimos días va a padecer persecución terrible y asombrosa. Ahora la pregunta es, ¿estamos listos para eso? ¿Y de qué lado vamos a estar? Ya vimos que el perfil de los adoradores de Dios es guardar los mandamientos de Dios, tener la fe de Jesús, bien impregnada la justificación por la fe, y la marca o el sello de Dios es adorarlo el séptimo día, como está establecido en la Santa Biblia, que es el punto controversial que al final va a salir a luz, que no es la única diferencia doctrinal con ellos, ¿verdad? Porque hay muchísimas. Totalmente. Pero este es el punto álgido, lo más relevante, donde se va a demostrar de qué ropa estamos vestidos. Ahora, lo interesante es que ellos lo reconocen. Muy bien, ahora en esta parte ya penúltima de nuestro estudio, la marca de la bestia, al cual a veces muchos no le queremos entrar, ni escuchar, ni estudiar. ¿Por qué? O porque desconocemos o simplemente a veces como que no nos interesa, pero estamos hoy en este tiempo, no solo para aprender, sino también para predicar y enseñar a qué se refiere el sello de Dios por un lado,
y luego la marca de la bestia. Según Apocalipsis 14:9, que es el mensaje del tercer ángel, ¿verdad? Diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, ¿qué va a pasar? Se le va a imponer en la frente y en la mano, que es un término simbólico, no literal, la marca de la bestia, pastor. Sí, la mente, cuando dice el sello en la mente es la conciencia, ¿va? Exacto. Y las manos son las consecuencias, o sea, la actitud, el trabajo y las actividades que se hacen para adorar. En este caso, la marca de la bestia, para ir así directo al grano, es el domingo, porque es dedicado al dios Sol. Lo hacían los babilónicos, lo hacían los egipcios, los de Asiria, los sirios, los persas, los griegos, todos a adorar al sol. Y en América los mayas, los aztecas, los Exacto. incas. Entonces viene Constantino y en el año 321, el 21 de marzo, establece su edicto a Empidio de Roma, diciendo, bueno, para favorecer a los paganos y a los cristianos, adoren el primer día de la semana, el día del sol, para que los paganos estén felices y para que los cristianos, por la resurrección de Cristo, se sientan felices. Y así se fue borrando el sábado. Así se fue borrando el sábado del Señor. Ese es el punto álgido de esta controversia. Y ahí se va a identificar el adorador de Dios y el adorador del falso sistema. Este falso sistema, su bandera es el domingo y los fieles de Dios es el sábado. En esto se resume, hermano. Aunque hoy en día hay que, sin ser fatalistas, pastor, ni extremistas, va hacia eso el primer día de la semana, el domingo, claro, pero que aún no se ha establecido e impuesto literalmente, como dice, la marca de la bestia. Hay mucha gente sincera, porque hay que reconocer esa parte, claro, que adora el domingo, pero llegará el momento cuando se promulgue ya una ley específica, como edicto, ahí dice, como decreto, exacta, como decreto se establece como ya la marca de la bestia. Pero no se impondrá por asuntos religiosos, sino por la crisis política, por la crisis económica. Y social, sobre todo. Entonces dicen, este es un recurso. Todo mundo va a adorar aquí. Y el que no lo haga, entonces no podrá comprar ni vender. Será señalado. Y pastor, entre paréntesis, dice que es un pequeño ensayo que se tuvo en el 2020. Exacto. Hubo imposiciones, hubo restricciones que querramos o no tuvimos que acatar. Nuestros templos fueron cerrados. Sí. Pero la fe nunca se cerró. Amén. Y eso hasta hoy en día. Pues, ahora, llegará el momento en que estos lindos templos van a quedarse, hermano. Totalmente. Pero los fieles seguirán adorando a Dios en base a lo que Dios estableció en su santa palabra. Amén. Por factor tiempo, pastor, la prueba del sábado. De acuerdo a Apocalipsis 28, claramente el cuarto mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Porque es el creador. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. Porque es el creador. Exactamente. Y yo recalco eso, hermano Oscar. Él es el creador. Y si el creador lo dice, hay que adorarlo. Amén. Amén. Ahora, si lo dijera Moisés o Noé o incluso Daniel, algún líder de nuestras iglesias, es el creador el que lo está diciendo. Exacto. Mientras que la otra adoración no es el creador. El problema es que adoran lo creado, a la criatura, porque el sol es una criatura de Dios, es creado. Y el que creó al sol lo relegan a un segundo plano. Ahí está el problema. El que creó el sol, el que creó la energía, el dueño de la energía, el dueño de los protones y megatones y todo eso de la energía es Dios. Él es el único digno de adoración. Ese es el punto. Lo reciente, pastor, que dice acá en nuestra lección, el Papa Benedicto XVI, que ya falleció, ¿verdad? Ahí el 6 de junio, pues él resalta algo muy importante, ahí en la Plaza de San Pedro, en Roma, ¿va? Acerca del día de reposo. ¿A qué se refería este punto, pastor? Bueno, directamente. Ellos en su encíclica lo relacionan con la familia. Exacto. Y que ahora lo está retomando el que está de turno, Bergoglio. Él dice que la familia merece un día de reflexión y para eso está el domingo. Es un buen motivo, pero con eso está relegando una vez más la voluntad de Dios de adorarlo en sábado.
O sea, es suspicaz. No es una situación así como quien dice directa, sino es suspicaz. Se buscan recursos y medios para oscurecer la verdad de Dios. Y sigilosamente ellos van introduciendo estas creencias, estas posturas, y que tarde o temprano van a constituirse en una ley, en una imposición tal. Muchos creen que es imposible, pero yo creo que no. Yo he visto cuando se organiza políticamente un sistema, manipula todo, los subalternos, es decir, los ciudadanos, obedecen o obedecen. Y si no, son eliminados. Eso pasó en la Inquisición. Sí, seguramente. Y eso va a suceder una vez más. O sea, los fieles, y no es que ellos tengan el interés de matar gente, sino que son instigados por Satanás. Es que el enemigo número uno del pueblo de Dios es el diablo. Y no le agrada que nosotros mencionemos este mensaje, pero esta es la verdad de Dios. Y aquí hay que resaltar finalmente, pastor, cómo resurge de nuevo la primera bestia. Es un proceso. Que es los Estados Unidos, ¿verdad? Que dice le dará aliento a la segunda bestia, pero específicamente ¿para qué? Pues obviamente para la imposición de leyes, una ley nacional acerca del falso día de reposo. Pero vuelvo a recalcarle, hermano Oscar, que es un asunto político. Y ahí agregamos otro cuarto elemento, una fuerza militar. Mire, los Estados Unidos pelea mundialmente. Y está en todo el mundo. Porque quiere tener hegemonía mundial. Y lo hace en base a sus fuerzas militares, su política y su economía. Y entonces viene la Roma, tiene el liderazgo religioso, por así decirlo. Y son capaces de hacer negociaciones con los reyes de la tierra, como dice Apocalipsis 13. Y pueden contaminar de todas sus abominaciones a todo el mundo, a los reyes, a los mercaderes de la tierra, dice Apocalipsis 13, con lo económico, con lo político, con lo militar, con lo social. Y entonces ahí es donde van a presionar al pueblo de Dios. Finalmente acá resalta en esta primera bestia el protestantismo apóstata. Claro. Que es el otro instrumento, la otra fuerza religiosa que se va a levantar, y volvemos de nuevo al tema de el falso día de reposo. Ese es un evangelio falso y flojo. Hago lo que me conviene y lo que no me conviene, no por intereses económicos, políticos y muy personales. Pero como dice la palabra de Dios, el que cree estar firme, que mire, que no caiga. Y no caiga. Amén. Y hermanos, la preparación es cada día. Es de orar y de estudiar la palabra de Dios para estar firmes cuando llegue ese momento, y ojalá seamos sellados con el sello de Dios. Amén. Y no con la marca de la bestia. En los últimos 2 minutos, pastor, pues queremos agradecerle a Dios sobre todo, ¿verdad?, por la vida y por la oportunidad de entender una parte fundamental de vivir y compartir a través de estos medios estos estudios que son para el tiempo del fin. Y queremos agradecerle también al liderazgo de esta iglesia por habernos permitido grabar acá. Y Conexión 7 está siempre para servirles, y aceptamos sus sugerencias y sus comentarios, y que Dios los pueda bendecir abundantemente. Amigos televidentes, así que nuestro agradecimiento, y siempre estaremos con ustedes compartiendo un mensaje cada semana. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga.